Dios les bendiga a todas, y, a todos. Hoy les traemos un tema muy interesante, y es: ¿fue real Jesús? El Hijo de Dios. Se cree que el Evangelio de Marcos se escribió cerca del año 60 aproximadamente, esto sería casi 30 años después de su muerte. Mateo y Lucas se escribieron en la década del 80 y Juan en torno al año 90. En este periodo aún había muchas personas que conocieron personalmente a Jesús. Si se hubieran difundido enseñanzas falsas, estos testigos habrían dado la voz de alarma y habrían dicho que eso no fue así. En realidad ocurrió de esta otra manera. Las fechas en las que se escribieron los evangelios no son tardías como algunos piensan, que en realidad es todo lo contrario. Es como si alguien que hubiera vivido en Berlín hace 30 años quise escribir sobre la caída del muro. Contraria a su propia experiencia, pero también podría entrevistar a otros testigos que también participaron, además encontrar información escrita de periodistas y políticos que escribió sobre el suceso, y nadie dudaría de la autenticidad de su testimonio. Esto es exactamente lo que hicieron los autores de los evangelios. Arriano y Plutarco escribió la biografía de Alejandro Magno 400 años después de que hubiera muerto. A pesar de esto, los historiadores creen que son fiables. En cambio, los evangelios tienen un margen de tiempo mucho más corto. Las primeras biografías de Mahoma se recopilan 130 años después de su muerte. Buda vivió en el siglo IV a.C., quizás incluso antes del siglo VI a.C. Sin embargo, la biografía más antigua que se conserva de él es del siglo II, después de Cristo. Esto quiere decir que habían pasado entre 600 y 800 años. La vida de estos personajes fácilmente se puede adornar con leyendas en ese intervalo. Marcos escribió su evangelio no más de 30 años después de la muerte de Cristo. Este lapso de tiempo es totalmente insignificante desde el punto de vista histórico. Es imposible que la historia de su vida se viera adulterada en un espacio de tiempo tan corto. Hay motivos para creer que el libro de Hechos de los Apóstoles se había escrito antes del año 68 después de Cristo. Hechos no cuenta la muerte de Pablo, de manera que es muy probable que el libro terminara de escribirse antes de que muriera a manos de Nerón. Nerón muere en el año 68 después de Cristo, así que Lucas tendría que haberle escrito antes de esa fecha. Además, Hechos es la segunda parte del libro de Lucas, por lo que su evangelio es la primera parte de la historia, tuvo que escribirse antes. Esto significa que el evangelio de Marcos es incluso anterior porque Lucas recoge algunos elementos de Marcos. La realidad es que no pasaron más de 30 años entre la muerte de Cristo y el momento en que se escribe el primer evangelio. Es muy poco tiempo. No es posible crear una leyenda en este espacio de tiempo tan corto. Tenemos un dato muy interesante que nos señala que desde el principio se creía que Jesús era el Mesías. Estas son las primeras cartas de Pablo, quizá escribieron a finales de la época de la década del 40. Esto es incluso antes que los propios evangelios. En algunas de sus cartas el apóstol Pablo incorpora algunos queridos himnos de la iglesia cristiana primitiva que datan también de los primeros años después de que Jesús resucita. Quizá el más importante de todos se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 entre los versículos 3 y el 7, donde señala a Jesús como al Mesías, y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. La crucifixión de Jesús se produjo en el año 31 después de Cristo, la conversión de Pablo es en el año 34 justo después de la muerte de Esteban cuando iba a Damasco. Estando en Damasco, Pablo se encuentra con los primeros cristianos. Es casi seguro que fue entonces cuando aprendió esta confesión que sería recitado frecuentemente por los creyentes. Él creyó que Pablo escribe en 1 Corintios 15, confirma que la creencia en la resurrección de Jesús ya estaba presente 4 años después de la muerte de Cristo. Es imposible que se inventaron en tan poco tiempo que Jesús había resucitado y que era el Mesías. Todo el mundo habría dado la voz de alarma. La creencia de que Jesús había muerto y resucitado para salvarnos de los pecados, está presente desde el principio. Si alguien se hubiera inventado algo así, las personas que no habían visto morir no habrían dejado que la mentira se propagase. No hay margen de error. Pablo dejó por escrito este credo y es un testimonio de que 4 años después de la muerte de Jesús los cristianos creen que Jesús había resucitado y que era el Mesías. Esto no puede haber sido una invención posterior. Las leyendas necesitan muchos años o incluso siglos para formarse. Además, si el relato de los evangelios no hubiera sido cierto, tendríamos testigos desmintiendo lo que decían sus discípulos, pero en lugar de refutarlo, lo confirman. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que nuestros valores por excelencia son honestidad, integridad, dinamismo, respeto y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias.